En familia nos encanta vivir sorpresas, pero esas sorpresas lindas, ¿qué pasa cuando algo inesperado visita a la familia, visita el hogar? ¿Cómo mantener la paz en tiempos de crisis? De eso estaremos hablando en Cosas que no nos dijeron. Bienvenidos. Esto es Cosas que no nos dijeron. Así es, estamos en un episodio más del podcast Cosas que no nos dijeron. Estamos muy contentos de poder compartir en este espacio con Edwin Chamorro, periodista, parte de la familia de HCJB. Edwin, bienvenido. Qué gusto, qué alegría poder compartir contigo, Caro, Vero, y también con nuestros amigos, amigas que ahora mismo nos están mirando y escuchando, ¿no? Así que esperamos que este tiempo pueda ser de edificación entre todos. Así es. Y no es novedad que en estos días nuestro país ha pasado por situaciones de vulnerabilidad en donde la familia no está exenta de eso, mi querido Edwin, sino todo lo contrario. A veces uno empieza a dejarse llevar por lo que dice un medio, otro medio, las redes sociales, empezamos a comentarlo eso en casa y como que se empieza a romper la paz y la estabilidad del hogar. Y a veces no nos dijeron que deberíamos también mantener la calma. Así es que una persona que ha estudiado una maestría en gobernabilidad y economía, como es nuestro querido Edwin Chamorro Erazo, creo que desde esa perspectiva nos puedes dar pautas a quienes somos mamás, padres, hermanos, para manejar también esperanza en tiempos de crisis. Así es que, ¿qué consideraciones deberíamos tener? Hay un mandato que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de Dios que nos dice, no tengan miedo. ¿Y cómo decirle a alguien en una situación en la que vive Ecuador, salga a las calles o a cualquier actividad y decirle no tenga miedo cuando las informaciones nos bombardean, por acá un asalto, alguien le secuestran y no se diga estos crímenes políticos que han muerto y quedan en la orfandad? En el último caso de Fernando Villavicencio, la esposa, las hijas y el entorno familiar que no se reduce solo a las hijas y a la esposa, sino también a tíos, hermanos, es decir, toda una familia, todo un hogar y varios entristecidos por una situación de estas, y el resto del país e internacionalmente se ven afectados. A mí me sorprendió porque ni bien se confirmaban los acontecimientos, ni bien se conocía el hecho en sí, y ya habían expresiones de solidaridad desde diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer para no tener miedo, para mantener la calma? Primero, cerciorarnos de los hechos con la mayor veracidad posible, apelando a diferentes fuentes que sean confiables de información. Evitar un poquito el bombardeo, especialmente de redes sociales, porque ahí ponen y publican lo primero que aparece, sin una debida verificación. Y, por ejemplo, lo que se dijo la noche del miércoles, en la madrugada ya del jueves, durante el jueves se pasaron como desmintiendo algunas informaciones que aparecieron. Entonces, tener un poco de cuidado porque eso genera zozobra, estrés, más miedo, más preocupación. Cuando aparecía que un grupo en unas imágenes de encapuchados se autoproclamaban los autores de este atentado. Y al final resultó que no eran, que esas eran imágenes de México y de hace algunos años atrás. Entonces, buscar fuentes que sean de... no va a ser una confianza de 100%, pero que me dé más certeza, que me acerque a la verdad de un acontecimiento. Es verdad. Edwin Berito, yo me acuerdo de niña cuando en la escuela, en el colegio nos enseñaban historia. Ya venían, nos enseñaban sobre la muerte de García Moreno, o sea, crímenes políticos, de lo que estaba hablando Edwin, y eso consternaba, ¿no? Uno leía una cosa y estudiábamos otra, y consternaba, y ahora vivirlo ya, o sea, ya no es parte de una historia de hace años. No es una clase de historia, sino que lo estamos viviendo. Vivirlo y transitar todas estas cosas te genera una cierta inestabilidad, como preocupación, ¿verdad? Y el núcleo familiar, explicarles a los hijos todas estas situaciones, porque ellos también, yo recuerdo que mi hijo decía, vino de la escuela, mamá, mami,
no sabes, y me explicó todo cómo le habían contado la historia de García Moreno, y ahora explicarles todo eso es un reto, Edwin, recordar toda la historia de nuestro país y lo que vivimos actualmente. Lamentablemente, América Latina, y creo que a nivel mundial, en todos los países tienen estos episodios de muertes de políticos que lamentablemente no se esclarecen y quedan en la impunidad. A los Estados Unidos y Ecuador. En 1830, cuando surge como Estado-Nación, muere Antonio José de Sucre, lo matan. Regresando de Colombia acá a lo que es Ecuador, Eloy Alfaro, García Moreno, recientemente en 1978, en diciembre, Abdón Calderón Muñoz, el mismo asambleísta en su momento o diputado Jaime Hurtado González. Lo malo de todo esto es que se dan estas muertes así y que quedan en la impunidad. Nunca se sabe quién fue el autor intelectual, los cómplices. A veces se da con el autor material, pero nunca se llegan a saber. Y eso es lo que genera todavía más incertidumbre, más impotencia, porque no se hace justicia. Porque después de un hecho de estos, ya se le llora a la persona que ha fallecido, se enluta y se sufre, y se busca obviamente el consuelo de parte de Dios para lo personal y para la familia. Pero también se busca que haya un poco de justicia, y esta nunca llega. Y eso genera un poco de más, ausencia de paz, diría yo. Sí, No hay paz en medio de todo esto. Si no hay justicia, no hay paz. Y entonces nosotros, ¿cómo entonces estar tranquilos, serenos en medio de todo esto? Menos mal que nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios, apelamos a un príncipe. A un príncipe de paz, que Él sí nos da. Él sí nos da en medio de todo esto esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a veces en medio de un sismo, en medio de todas estas cosas, apelamos a Él y nos da esa tranquilidad. Por eso me encanta lo que decías, Edwin, la importancia de poder buscar la información en las fuentes confiables cuando estamos pasando por momentos de crisis. Otra cosa también creo, y estaba leyendo, informándome, es también en casa con los pequeños, con los adolescentes, para que no haya ese susto, ¿no? Porque, ¿y por qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y quién fue? Es también tratar de mantener las rutinas de la casa. Estaba leyendo que si es que hay una hora de comida, una hora de dormir, el tener las actividades normales, eso también va a ayudar, porque a veces uno, por querer estar informado, tiene este sentido del FOMO, ¿no? De no perderte nada, y estás en el noticiero, en las redes sociales, por todo lado, leyendo, hablando de eso, y a la larga no nos estamos dando cuenta que también podríamos estar causando un estrés que quizás no es evidente de primera mano con nuestros hijos, pero que sí puede causar miedo y susto, y que los niños no nos quieren decir nada, ¿no? Esto se ha evidenciado mucho más con la experiencia del COVID. Con los periodistas, yo he estado haciendo unos talleres y cursos recibiendo de salud mental, Claro. Porque nos dejamos bombardear con tanta información y no la podemos procesar, no la podemos asimilar, y de pronto nos llega más y más y más, y todo lo que llega a veces nos tragamos, y entonces eso genera problemas con la salud mental, y entonces hay que parar un poquito, evitar que esa información nos llegue así con demasiada virulencia, con demasiada, incluso hasta morbo, porque un bombardeo. Exacto, y con imágenes unas más espectaculares que otras, y eso entonces a uno le va generando esa, y después no puede ni dormir, Claro. y después hasta sueña, hasta en la comida ve este Wow. tipo de episodios. Entonces frenar un poco, como tú dices, es importante poner horarios y decir, bueno, por más acontecimientos que estén ocurriendo, por decir 8, 9 de la noche, hasta aquí. O 1 hora o 2 horas máximo en las redes sociales o en el teléfono, cortar ahí. Y eso se aplica para todos. Así Porque es. de lo contrario podemos estar ahí esclavizados a una red social, al teléfono, a una computadora, y le estamos quitando tiempo de descanso, tiempo de sueño, y después de eso nos pasa factura. Eso hay que tener cuidado. Y una cosa, estaba pensando en este momento, viendo un modelo bíblico ante una adversidad o una noticia de estas magnitudes, y por lo general suelo ir a Nehemías. ¿Qué pasa con Nehemías? O sea, él escucha una noticia con su pueblo, una tragedia. Y muchas veces nosotros oímos algo, en principio nos reímos o a veces tenemos lástima, pero teóricamente lástima, casi que pobrecitos allá, que ni sé qué, pero no. Él escucha la información,
le da personas de absoluta confianza porque son sus parientes que han estado mirando, han vivido lo que ha ocurrido ahí con su pueblo. Y entonces, ¿él qué hace? Llora, se traspasa, vive ese dolor. Después comienza a orar. Y en esa oración él confiesa los pecados personales de él y del pueblo. Y dice, hay una parte, dice, nos hemos comportado de la peor manera. Y entonces pide perdón. Y eso le lleva varios días. Y después concibe un plan, no se queda cruzado de brazos. Entonces, me gusta eso, lo de él, ¿no? Cómo va procesando. Si es que hay que llorar, hay que hacerlo. Si yo me veo que esta cuestión me impacta, lloro. Pero busco también a Dios en oración, no solo por mí, y también confieso. Y le pido, ¿no? Por paz, por seguridad, no solo para mí, mi entorno familiar, sino para todo el país, para todos, ¿no es cierto? Entonces, eso de Nehemías me gusta, ¿no? Porque después desarrolla un plan que no es tan fácil y lo va implementando, pero siempre buscando la dirección de Dios y como una fuente confiable de inspiración, la palabra de Dios. Así es, qué importante lo que nos comentas, Edwin, porque parte de esto, de buscar la paz de Dios, de llorar si tenemos que llorar, de estar informados también, es parte de nuestra responsabilidad. El informarnos bien también, porque en redes sociales nosotros podemos llenarnos de noticias falsas, o miran esto, lo que pasó, y estarlo comentando en familia, y pasa que hay malas informaciones que nos tienen a veces por ideologías políticas, nos podemos llevar hasta discusiones, cosas en familia, que ahí también parte del cuidar la paz, la armonía, la fe dentro del hogar y cuidarnos de la mente, el Hogares corazón. cristianos es curioso, ¿no? Que cuando se habla de deportes o de fútbol y de política, son unas peleas abiertas. Así es, ajá. Hay la sabiduría de las mamás o de las abuelitas. Dice, a ver, aquí nadie me va a hablar de política. O sea, Ni ponen de códigos. deportes. Ni de fútbol, sobre todo, porque el uno dice que el equipo es mejor que el otro. Que el No, el hincha, otro, y claro. claro, y termina peleándose, distanciando. Entonces, las mamás muy sabias dicen, aquí al menos mientras estén acá, o la comida, mientras estemos reunidos acá, no vamos a hablar de política. O si vamos a hablar, tiene que ser respetuoso, respetando a la otra persona, el criterio que tenga, si no está de acuerdo, sin agredirse, porque podemos hablar, ni siquiera hablamos, sino nos agredimos. Y después de esas agresiones quedan resentimientos que no se curan. Divisiones, y sí. entonces eso hay que tener cuidado. Y lo que tú mencionabas, esto de las redes, tenemos que estar siempre, constantemente, viendo qué es lo que traen. De la red social Facebook, que es la más popular acá en el Ecuador, se habla de que por lo menos el 60% o más del 60% es información falsa. Imagínate. Las fake news, falsa la que se publica ahí. Así es. Y entonces eso hay que tener mucho cuidado. Entonces buscar más bien, yo le sigo un poco más a la red social Twitter, tengo una cuenta ahí, pero ahora ya se Famosa llama otra X. cosa, X, ¿no? Entonces le sigo, pero ahí yo mismo escojo las fuentes que voy a Así es. seguir. Y entonces escojo estas fuentes y determinado acontecimiento, yo busco qué dice esta fuente, qué dice esta otra, y con unas 3, 4 que tengo más o menos ya, entonces ya me formo un criterio. O de lo contrario, voy a las fuentes directas, ¿no? Si es el propio presidente de la República o es algún líder, alguien así, de eso me nutro directamente. Cuentas verificadas, ¿no? Sí, por Claro. cierto, ¿no? Tiene sus códigos. Por sus supuesto. códigos. El visto. importante. Porque a veces Exacto. también como que los logos, hablando de las redes sociales, se parecen. Pero si tú no lees bien, resulta que es una fake news, es una noticia Así es. errada, falsa, y empiezas quizás a compartir, a etiquetar a la gente y luego dicen, no, pero esta página no es la oficial. Entonces, también debemos ser muy cuidadosos en ese sentido y también en el uso de WhatsApp, porque empiezan a circular que audios, que notas, que pásale esto, que esto recién, Fotografías. fotografías, y de pronto, en lugar de crear paz en la familia, lo que estamos creando realmente es mucho estrés, mucha incertidumbre. Entonces debemos ser muy sabios. Es lindo vivir en esta era de las redes, de la información, pero siempre y cuando también nosotros podamos ser cuidadosos de cómo estamos manejando estos recursos que tenemos en esta era tecnológica, Edwin. Sí, uno de los problemas es saber discernir. Claro. Lo que también nos dice la palabra de Dios, hay que discernir los tiempos, los hechos, las cosas que nos llegan.
Y por supuesto, hay algunas cosas que no vamos a saber con precisión y hay curiosidad. A ustedes, sus hijos e hijas, les van a preguntar, ¿y qué esto? ¿Y qué con esto? Y va el señor Google, Claro, pregunta ahí. claro. Y no hay a veces respuestas. O van a encontrar una respuesta que no es la correcta. Por supuesto. Entonces ahí nosotros debemos hacer una pausa y decir, mira, esta información se va a investigar y mientras se investiga, la autoridad competente, la fiscalía, estas cosas, no van a dar a conocer algo públicamente. Y quizá llega la sentencia, si es que llega, tampoco se van a dar detalles. Oye, entonces, ese tipo de cosas es claro. importante explicarle, ¿no? Mira, hay que esperar y que diga la autoridad formal, oficial, sobre esto que se pronuncia. Hasta tanto son especulaciones, son puntos de vista y a veces interesados. Claro, sabes, me encantaría puntualizar en eso porque estamos en la era de lo rápido, de lo automático, que queremos que la noticia se sepa instantáneamente, entonces vamos a todas las redes sociales para ver qué pasa. Y a veces estamos enseñando eso a nuestros hijos también, en lugar de decir, calma. Calma, ¿qué tal si dejamos este momento que Dios nos guíe? Esperemos, no es que si la noticia está en desarrollo, no empecemos a dar juicios de valor de manera tan acelerada, porque estamos tan apurados, ¿no?, en el instantáneo que podemos equivocarnos y eso ha causado muchos problemas de desinformaciones, güey. Por ejemplo, en el último episodio que está fresco aún con la muerte de Fernando Villavicencio, ¿no? Enseguida sacaron informaciones que lo habían detenido a uno de los posibles autores de los disparos y que estaba en la fiscalía. Y estaban diciendo en las redes que habían ido a justiciarlo y que lo habían matado allá. Entonces comenzaban a especular que cómo es posible que en la custodia de la propia fiscalía vayan... Y después digo, como a ver si esto ocurrió en la fiscalía, entonces voy a ver qué dice la fiscalía. Entonces la fiscalía ya estaban ahí sacando una información más oficial, más formal, en la cual decían que no, que se produjo a más de los disparos en el atentado, intercambio se produjo una balacera y que como consecuencia de eso quedó herida esta persona. Y cuando llegó allá estaba herida y que como consecuencia de eso falleció. Pero no es que fue alguien ni a justiciarlo ahí. Entonces, este tipo de cosas, y pues comienzan acusaciones, van, acusaciones vienen, juicios de valor, como tú mencionas, que esos no ayudan en nada. Entonces, por eso ahí digo, a ver, este hecho está involucrada la fiscalía. Entonces, me meto a la cuenta de la fiscalía a ver qué dice. Y si es que no me menciona nada, entonces yo tengo que esperar. Claro. Y si es que no lo dice hasta un determinado momento, pues bueno, a un rato van a decir algo. También pasaba con el Ministerio de Gobierno, hay un chat de periodistas donde suelen adelantar algún tipo de información, pero hasta el último nunca dijeron nada. Habló primero el presidente de la República, pero nunca nos dijeron nada en ese chat. Entonces yo ¿qué voy a estresarme por eso? No hubo la información y habrá otro tipo de pronunciamiento. Entonces eso toca ser paciente y enseñarles, ¿no? Y es posible que algunas cosas no las sepamos nunca más, porque hay cosas que quedan ahí y nunca se sabe quién fue el autor intelectual de determinado episodio. Claro. No se van a conocer ese tipo de cosas. Por más que uno quiera, por más que se dé algún informe, nunca se llega a saber. Entonces también tener un poquito en ese sentido de si cabe, de resignación, porque no se llega. Porque dicen, no, se investigará y se llegará hasta las últimas consecuencias, no habrá perdón ni olvido para cómplices, encubridores, autores intelectuales. Y al final nunca se llega a eso. Por ahí aparece alguna persona que murió, de pronto ahí se quedan. Y determinado tiempo quieren abrirlas. Si no, ¿y qué pasó con los hermanos Restrepo? Nunca aparecieron los cuerpos y no sabe con precisión qué mismo fue lo que ocurrió con él. Tenemos una gran responsabilidad en ese sentido de informarnos muy bien, pero también tenemos una responsabilidad sobre el manejo de nuestras emociones, de no caer en el pánico, en el estrés, en el temor. En el bloqueo mental. En el bloqueo, Tenía que salir en estos días y mi hijo me dice, no quiero que te vayas, no quiero que salgas de la casa porque no nos dimos cuenta que estábamos tal vez informándonos demasiado con el noticiero y nuestros hijos están ahí. Qué responsabilidad que tenemos nosotros de no llenarles de este miedo, de esta zozobra, de este ambiente que sí es triste y todo, pero qué responsables debemos ser con el manejo de toda esta situación emocionalmente y mentalmente, como nos hablabas, Edwin, de la salud mental. En la palabra de Dios nos mandan a discernir, a ser prudentes,
tampoco a tener miedo y a depender y depositar toda nuestra confianza en Dios. Eso es importante. Entonces, transmitirle a esta persona que hay un versículo, no me acuerdo cuál es, pero dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nos diera la impresión que nada ni nadie va, pero eso no implica que yo sea imprudente. Exacto. Si veo que por esta zona están ocurriendo cosas, no voy a ir Por una ahí hora, mismo. por ahí mismo y en una hora que no sea prudente. Así es. Entonces tenemos que ser prudentes, astutos también en ese sentido, porque si no, nos puede ocurrir cualquier cosa. Pero como digo, discernir y ser prudentes, no exponernos, no. Por ejemplo, un error que se comete a veces es estar tomándose fotos con la familia, con el niño, con la niña, estar publicando y decirle dónde estoy. Con nombre y detalles. Exacto, las direcciones y esas cosas. Ubicación. Exacto, eso. Pero últimamente veo que ya se está superando eso. Veo menos de ese tipo de publicaciones, porque quienes más andan investigando y mirando esas publicaciones así son delincuentes. Son delincuentes y la mínima oportunidad que tienen se aprovechan de esas fotografías, se aprovechan de los nombres, de las ubicaciones y comienzan a acechar, y eso puede ser una oportunidad para que esta gente pueda causarnos daño, ¿no? Por eso creo que es importante que nosotros estemos, como nos decía un profesor, recuerdo, de comunicación, cuando estábamos en el Centro Cristiano de Comunicaciones, con el periódico en un brazo y con la Biblia en el otro lado, porque a la larga necesitamos saber lo que pasa en el mundo, pero tampoco sobreinformarnos al punto que caemos en angustia. Pero qué importante también es estar a tono con Dios. Me encanta lo que dice el escritor de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, si quiero saber cómo aplicar el conocimiento, si quiero saber cómo discernir las cosas, necesito buscar de Dios. Y como diría este padre de la logoterapia, Viktor Frankl, o sea, esta logoterapia es pensar en el futuro. ¿Y quién es el logos en última instancia también? Es Cristo mismo, es el Dios hecho carne, es la palabra hecho carne y está revelado en la Biblia. Si nosotros estamos buscando esa esperanza que tú decías, Edwin, en las páginas de la Biblia, vamos a tener paz, vamos a tener sabiduría, vamos a tener discernimiento. Y yo siempre les digo a mis hijos, espera, cada vez que uno busca a Dios se hace más inteligente. Cuando está más lejos de Dios se hace menos inteligente. Qué importante es tener eso como base en momentos de crisis, donde encontramos la paz, la esperanza en la roca firme que no se mueve aunque el mundo tiemble. Qué lindo eso, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice en Santiago, ¿no? Yo en un principio no entendía bien eso, ¿no? ¿Cómo es eso de que si yo me acerco, Él también se acerca? Y si yo no me acerco, pues Dios se distancia. Y cuando uno está distanciado de Dios, es evidente, ¿no?, que hay un poco de inseguridad. Pero cuando uno está más cerca, más agarrado, se tiene más confianza, se tiene más seguridad, se tiene más convicción para determinadas cosas. Entonces, entre más cerca estemos de Él, estamos más cerca del amor. Ese amor que debe ser con uno mismo, hacia los demás, hacia el prójimo, se tiene más esperanza, se tiene más confianza. Entonces, no me acuerdo quién era que decía que es un buen negocio estar en manos de Dios, porque se tiene el éxito asegurado. Decía, estar en las manos de Dios, estar cerca de Él. Porque esa esperanza, ese amor, esa paz que tenemos con Él, no nos da nadie, no nos da en las dimensiones que Dios nos da, porque con ese amor en un hogar, imagínense, es armonía pura, pongámoslo así, y la esperanza, si la depositamos en Jesucristo, es para el presente, para el mañana y para mediano y para un futuro más largo, en cualquiera sean las circunstancias en las que estemos. Además, Él nos dijo que no será todo fácil, no será nada fácil. Y entonces, pero lo importante de eso también es que no estamos solos, no estamos solos, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, y vuelvo a eso, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, Él lo dijo clarito, ¿no? Y yo apelo también a este versículo de Mateo, el último de Mateo, cuando dice, por mi parte, estaré con ustedes hasta el último día. O sea, no nos deja. Qué hermoso. Entonces, a mí, en los días buenos, los días malos. Yo me tengo agarrado así de eso, porque Él está ahí, está Claro. con nosotros, no nos deja. Y entonces, si Él está conmigo, entonces tengo confianza, seguridad. Claro,
siendo prudente. No es que voy a agarrar Claro. y me voy y me expongo ahí, no. Así No, es. hay que hacer eso. Creo que parte de toda esta conversación es tomar estas herramientas que tenemos en la palabra como ciudadanos también, porque escuchaba una reflexión que decía que viene después de crisis en el mundo, en el país, en la familia, es el miedo al futuro, el temor, ¿qué es lo que va a pasar y ahora qué va a venir? Si esto nos ha pasado hoy, ¿qué va a pasar después? Pero creo que tenemos esta esperanza, como Edwin nos decía, nos agarramos de las promesas. Siempre me encanta pensar, como David decía, en el momento de adversidad, alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Al Dios que creó todo eso, de ahí viene nuestro socorro, del que hizo los cielos y la tierra. Oye, me encanta también pensar que el mismo Jesús dijo que en este mundo vamos a tener problemas, aflicción. Dice, pero confiad, yo ya gané. Yo ya Esta es mi gané. versión. Yo ya gané, he vencido al Y mundo. somos parte del equipo. Ya Y sabemos es el que final. Jesús Ajá. con él somos más que vencedores, Claro. inclusive, ¿no? Y eso me encanta. Él dijo, yo ya he vencido, ya sé el final. Claro que vamos a pasar por estas dificultades y aflicciones, pero también me encanta que en lugar de estar pensando que el pasado puede no traernos esperanza, es mejor ver el futuro con esperanza. Ya, estas cosas han pasado. ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa, desde mí misma, ¿no? ¿Qué puedo marcar la diferencia? ¿Cómo puedo ser una luz? Hablando la verdad, haciendo las cosas correctas, siendo ciudadanos responsables, enseñando a nuestros hijos a ser responsables. Como por ejemplo, yo digo, a veces decimos, no, a ver, vamos nomás a la fila, metámonos nomás. O sea, desde esas pequeñas cosas, desde dejando la basura en su lugar, desde informándonos en los medios que debemos informarnos, desde también decir a qué tipos de conversaciones sí le voy y a qué tipos de conversaciones no le voy. O sea, son cosas prácticas que nos permiten vivir el reino de Dios aún en esta tierra, como Jesús dijo, ¿no? Que tu reino venga. Parte de aquello es vivir la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Yes. Esta palabra responsabilidad, ¿no? Cada uno de nosotros como ciudadano, ciudadana, tenemos una responsabilidad ante Dios, pero también en este país. Claro. Y se vienen, por ejemplo, elecciones, ¿no? El 20 de agosto. Nuestra responsabilidad sería documentarnos, informarnos bien, porque con ese voto que lo deposita en las urnas, asumo una responsabilidad y pongo a algún candidato o candidata para que me represente a mí en el puesto al que estoy eligiéndolo, porque lo ideal sería que todos estemos ahí representándonos a nosotros mismos, pero es imposible. Entonces, por eso es que se elige a una persona que nos represente ahí. Entonces, yo tengo que informarme bien y tomar una opción y sufragar. Entonces, eso es parte de nuestra responsabilidad y asumir esta cuestión y esto también enseñarles, ¿no? Que vayamos asumiendo este tipo de responsabilidades porque desde un pequeño detalle, como mencionaba, desde un pequeño detalle hasta las grandes cosas, es bueno saber. Hace poco una sobrina, por ejemplo, decía que trabaja en un almacén donde tiene que estar acomodando cosas y a veces se rompen, pero que ella reporta que se le rompió esto, otro y siempre como que le están descontando. Al término del mes aparece como que es como la más torpe, que se le rompen muchas cosas. Y después, pero el jefe ha estado observando, mirando, y resulta que no era la que más rompía cosas, sino era la que más reportaba. La más íntegra, Exacto. transparente. Claro, porque los otros se les rompían las cosas, pero nunca reportaban, para que no les descuenten. Pero como estaban observando y todo, al final a ella le duplicaron el tiempo de trabajo porque veían que era honesta en ese sentido. Claro, ella era molesta porque se rompía por decir un jarro o algo, y le descontaban, pues tenía que pagar. Pero en el fondo ya reportaban, pasó esto, y los demás no han estado haciendo eso. Wow. Entonces, esos pequeños grandes detalles son claves, porque eso, ¿dónde aprendió? Con la mamá. Le dijo, no, informa, esto pasó. Y claro, todos los principios nos ayudan. Principios, así es, y tanto dependa de nosotros, busquemos la paz. Exacto. La unidad, la paz, la esperanza. Así es. Edwin, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Sí, ya se acabó. ¿No? Podríamos seguir conversando más. Así es que podemos decirte que Dios es nuestra esperanza. Él ha dicho que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar, y que esa verdad la vivamos nosotros primero para que luego la podamos transmitir a nuestros seres amados. Gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy de Cosas que no nos dijeron.
Gracias por haberte quedado hasta el final de este capítulo de Cosas que no nos dijeron. Si consideras que este contenido es útil para un amigo, un familiar, pues te invito a que lo compartas. Tú nos encuentras en Facebook como HCJB. Comparte este video podcast, etiqueta a tus amigos, pero también nos puedes encontrar en audio en Spotify. Nos encuentras como Cosas que no nos dijeron. Nos encontramos en el próximo capítulo.